Doy gracias a Dios porque puedo hacer esta grabación. Estamos hablando acerca del momento en que Dios está conduciendo al pueblo de Israel en su salida de Egipto para el lugar donde Dios lo iba a llevar, finalmente sería Canaán. En el capítulo 14 de Éxodo dice, como ya hemos visto, que Dios dijo a Moisés: di a los israelitas que den la vuelta y acampen frente a Pihairot. O sea, la declaración den la vuelta significa cambia de rumbo. Ibas a un lugar, ahora ve a tal lugar y acampa a este lugar Pihairot, que está entre Migdol y el mar, frente a Bat Zephon. En este cambio de dirección que hicieron los israelitas, donde Dios les dice exactamente dónde ellos deben de ir y deben acampar, Dios le dice a Moisés una razón. La razón es eh, que Faraón, al escuchar la dirección que llevaban los israelitas, Faraón dirá que los israelitas andan errantes y que están encerrados en el desierto. O sea, iban los israelitas por un lugar, Dios le dice a Moisés, di que vaya a tal lugar, porque Faraón pensará, los israelitas están perdidos en el desierto, salieron, pero no saben dónde van a ir. La declaración que hemos explicado ya varias veces, donde dice que Dios endurecerá el corazón de Faraón, es que Faraón eh, iba otra vez a empecinarse en mantener a los israelitas como esclavos. En el momento en que los israelitas salieron de Egipto, aquella noche después de medianoche, que después que murieron los primogénitos, y Faraón y los demás egipcios apresuraron a los israelitas que se fueran, pues como que los israelitas salieron, no quedaba otra plaga, porque ya Moisés le había dicho a Faraón lo de la plaga que iban a morir los primogénitos de Egipto, de los hombres y los animales, pero no le dijo que después vendría otra plaga. Faraón se arrepiente de dejar de ir a los israelitas porque piensa que ya, o porque pensó que ya los israelitas no iban a temer que Dios les estuviera enviando plagas. Desde luego, eso pudo haber sido una razón. Otra razón pudo haber sido que Faraón dijo esto que sucedió fue pura casualidad, no fue Dios quien lo envió, aunque Dios había dado prueba de que él lo estaba haciendo. Faraón endureció su corazón porque no creyó que Dios lo estaba haciendo. Y entonces se empecina en salir en la persecución de los israelitas para volverlos a llevar a la esclavitud. Entonces, Dios le dice a Moisés que haga esto y le dice, los egipcios van a saber, los egipcios van a saber que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Los israelitas cumplieron la orden que Dios le había dado de acampar. En el versículo 5 dice que cuando avisaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel huía,
el corazón de Faraón, y no solamente el de Faraón, sino el de sus siervos también, porque el texto dice, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirvan? Ellos querían mantener esos esclavos porque como que los israelitas eran muchas personas, era muchas, el trabajo que ellos hacían como esclavos, que no había que pagarle nada, si se iban, iba a afectar la economía de los egipcios, porque ya no tendrían esos esclavos para hacer ese trabajo. Y ellos querían mantener a los israelitas en la esclavitud. Entonces, Faraón mandó a preparar su carro y Faraón manda a reunir al ejército y llevó 600 carros elegidos junto con otros carros, con un ejército. Llevó un ejército de carros, de soldados, de jinetes, persiguiendo a los israelitas. Y su corazón se obstinó en rebelarse contra Dios y en tratar de mantener a los israelitas como esclavos. Y siguieron a los israelitas, lo siguieron. Quiero analizar lo siguiente. El pecado cierra los ojos de las personas. Cuando una persona persiste en rechazar la palabra de Dios, de rechazar la voz de Dios, de rechazar la voz del Espíritu Santo, esa persona se enquista en ellos mismos y no, al rechazar a Dios, queda en las manos del diablo. Había que tener, después que pasó todo lo que pasó Faraón en Egipto, después de las plagas que vinieron, después de todo lo que sucedió con Moisés, había que tener poca inteligencia o poca capacidad para enfrascarse en la idea de irse a perseguir a los israelitas porque eso le podía salir mal. Es cierto, los israelitas habían salido como un grupo de personas sin armamentos, sin adiestramiento militar, sin experiencia en las guerras, pues eran una presa fácil, porque ellos tenían el poder, estaban armados. Pero Faraón había sabido, por su experiencia, Israel no tuvo que pelear contra Faraón y los egipcios porque Dios era el que estaba actuando por los israelitas. Los israelitas no tendrían que pelear porque Dios protegía y actuaba en favor de los israelitas. Y debía haber sabido Faraón que esta empresa podía costarle caro, porque iba a pelear no contra los israelitas, sino contra Dios, que era el que estaba guiando a los israelitas. Una vez más digo que el pecado ciega los ojos de los pecadores. Pierden su inteligencia, su capacidad, porque el pecado es semejante a las tinieblas, es semejante a la oscuridad. Se habla de Satanás como el príncipe de las tinieblas. De las tinieblas tiene que ver muchas cosas en un tema que quiero hablar más adelante, vamos a hablar de esto, pero
La tiniebla lo primero que hace, el pecado lo primero que hace es entenebrecer el cerebro de las personas para que no oigan la voz de Dios. Y el diablo entonces los guía a su manera. Y esto pasó con Faraón y con los egipcios en su empecinamiento en estar en contra de lo que Dios decía y mantener a los israelitas en la esclavitud. Dice entonces la Biblia en el versículo 9 de Éxodo 14 que los egipcios persiguieron con toda su caballería y los carros de Faraón y su gente de a caballo a todo su ejército y todo su ejército y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar, al lado de Pihairot, frente a Baalsefón. Los egipcios y Faraón al frente alcanzaron a los israelitas en el momento en que estaban acampados donde Dios le dijo que ellos debían de acampar, pero ya estaban frente al mar. El lugar donde estaban los israelitas tenían al frente el mar. A la espalda venía Faraón con todo su ejército. Los israelitas normalmente, humanamente, no podían pelear contra ellos. No estaban preparados. Los israelitas estaban mal porque ellos no tenían la confianza necesaria en Dios. Y por la otra parte estaba el desierto, estaba el lugar inhóspito donde ellos no podían escaparse porque no tenían las condiciones necesarias. Entonces, dice el versículo 10, cuando Faraón se hubo acercado a los israelitas alzaron los ojos y vieron a los egipcios que venían tras ellos. Y los israelitas se atemorizaron en gran manera y clamaron al Señor. La Biblia no señala el tiempo que duraron las plagas en Egipto. La Biblia no señala el tiempo que transcurrió del momento en que los egipcios, en que los israelitas rechazaron a Moisés la primera parte que vino, en que Moisés escucha la voz de Dios, va con Aarón y comienza a hablar con los egipcios. Ese lapso de tiempo de las entrevistas de Moisés con Faraón, las plagas en Egipto y la liberación del pueblo de Israel, por lo menos yo no he encontrado que la Biblia diga duró un mes, 6 meses, el tiempo que fuera. Pero los israelitas vieron con sus ojos cómo Dios los protegió en una forma especial. Y aun cuando llega el momento de la muerte de los primogénitos, que Dios manda a los israelitas que preparen el cordero pascual, que coman el cordero pascual y todas las órdenes que Dios le dio con respecto al cordero pascual y que ellos debían estar en sus casas. Y Dios actuó y vino la plaga sobre los egipcios. Y los egipcios le dieron a los israelitas todo lo que le pidieron. Y después los expulsan y los apuran para que se vayan. Los israelitas tenían que saber que Dios estaba de parte de ellos. Aún más, la columna de nube por el día y de fuego por la noche estaba con ellos y era la presencia visible de Dios. Tenían el recuerdo de todo lo que Dios había hecho y tenían la presencia de Dios ahí que ellos lo veían. Pero cuando miraron el ejército
de Faraón que venía tras ellos y ya lo estaban alcanzando. Cuando ellos vieron eso, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. ¿Y por qué se olvidaron de todo? Yo encuentro más de una razón. Una razón era por falta de fe en Dios. No habían aprendido a tener fe en Dios. La otra razón porque tuvieron miedo. Aunque veían a Dios y antes no lo veían y Dios no lo veían y Dios actuaba en su favor, ahora veían la columna que era Dios, veían el fuego que era la protección de Dios, pero no tenían la fe para creer que Dios podía liberarlo del ejército de Faraón y de su ejército. Tenían miedo. El miedo es o entra a la experiencia del ser humano cuando el ser humano cayó en pecado. Adán le dijo a Dios, tuve miedo y me escondí. El miedo es producto del pecado. Cuando una persona peca y no se arrepiente, peca y no busca el temor de Dios, cuando una persona es de naturaleza pecadora, como somos los seres humanos, porque el pecado entró cuando Adán decidió desobedecer a Dios, entonces el pecado tiene, además de la muerte, tiene un fruto que tiene varios frutos, pero bueno, al que me refiero es el miedo. Y también el miedo junto con el egoísmo y con culpar a los demás. En este caso, los israelitas que debían estar ya afianzados en su fe en Dios, estaban temerosos y lo que se habían hecho es afianzarse en el pecado, porque no estaban siguiendo a Dios y por eso ellos tuvieron miedo y clamaron, dice, clamaron a Dios. Y en su clamor a Dios, pues directamente se rebelaron contra los líderes o el líder que Dios tenía, que era Moisés. Claman a Dios, pero claman a Moisés y le dicen a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a morir en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros al sacarnos de Egipto? Estaban culpando a Moisés porque cuando ellos rechazaron a Moisés, en la primera ocasión preferían quedar de esclavos antes de ser un pueblo al quien Dios estaba dándole la liberación y un pueblo que sería el pueblo de Dios. No se acordaron, perdieron la memoria de todo lo que Dios hizo a favor de ellos y entonces se rebelan contra Dios y se rebelan contra Moisés, el líder que Dios les había puesto. El pecado que permanece en el corazón, permanece en la mente de la persona, también ciega a la persona, así como Faraón y los demás líderes de Egipto estaban ciegos por el pecado cuando deciden seguir luchando contra Dios. Aquí los israelitas que habían sido favorecidos estaban ciegos por causa del pecado. Y lo único que ellos veían delante era que iban a morir, en vez de estar seguros que Dios los iba a liberar. El pecado hace así.
y hace que las personas no confiemos en Dios y no sigamos a Dios. Este tema lo dejamos hasta aquí y aquí mismo vamos a continuar en nuestra próxima grabación. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiados con él. Nos vemos en nuestra próxima grabación.